Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alberto Pérez y este video lo titulo Conceptos mentales e intencionalidad. Como seguimiento a lo relativo al lenguaje privado, presento este video que se refiere particularmente a dos aspectos que me parecieron relevantes de las investigaciones filosóficas. El primero es el sentido de la oración, que está incluido en los párrafos 498 al 517, y el segundo es entender y significar, que está entre los párrafos 524 y 546. He elegido estos dos temas porque me parece que van al fondo de lo que se ha dado por llamar filosofía del lenguaje. Haré una breve interpretación de los parágrafos y luego hago una breve contraposición de la postura del autor con respecto a mis posturas en los temas abordados, y concluyo con un comentario de evaluación en el que considero que el tratamiento que hace Wittgenstein sigue siendo vigente y relevante para el proceder filosófico actual. Con respecto al primer tema, el sentido de una oración, Wittgenstein se refiere a si se afirma o no algo con respecto a una proposición. Implícitamente tiene que ver con cualificación de una proposición como verdadera o falsa. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para decidir si algo es verdadero o falso, o si una proposición es verdadera o falsa? En el párrafo 503 nos aporta algunas pistas. Escribe, pero si todo el mundo me contradijera y afirmara que esto o lo otro, ¿de qué serviría que me obstinara en mi ser, en mi sé esto o lo otro? Aquí el criterio para decidir si algo es verdadero o falso parece depender en gran medida de lo políticamente aceptable, de lo popular, de lo correcto o incorrecto en un contexto social. Lo subjetivo, lo que yo piense, puede entonces alcanzar validez en lo social. Otro criterio sugerido por Wittgenstein es el expresado en el párrafo 504, donde escribe, que sepa algo depende de si la evidencia me da la razón o me contradice. Hasta aquí parece que la validez del conocimiento se refiere a la llamada teoría de la correspondencia. Pero luego esto queda en entredicho, porque la segunda parte del párrafo, en la segunda parte del párrafo escribe, no significa nada decir que se sabe que se tiene dolor. De esto yo concluyo que efectivamente el dolor no es algo que corresponde al conocimiento, sino al sentir, a lo sentiente. Una sensación de dolor no puede corresponder con lo inteligible. Dicho de otra manera, sentir dolor no justifica o no es razón para decir que sé o conozco lo que es el dolor. En efecto, sí se puede afirmar o negar que hay dolor. En los párrafos 505 al 508, el autor cae en una crisis de confianza y en el párrafo 509 da la solución al escribir: un juego de lenguaje solo es posible si se confía en algo. Aquí el autor hace una valoración o comparación de lo que se infiere cuando decimos sé algo, sé que algo es, o creo que algo es. Para Wittgenstein, este creer con confianza puede tener más validez veritativa que un saber que se afirme categóricamente. El ejemplo que aporta el autor en el párrafo 510 es muy ilustrativo. En una manifestación tal como
esta es una toalla, no pienso ni en el pasado ni en el futuro, ni tampoco ni tampoco en si a esto que yo llamo toalla alguien más lo puede llamar de otra manera. No sé, tal vez tela, secador para las manos, algodón tejido y peinado con 20% de poliéster, como probablemente lo haría un fabricante de toallas. Un comerciante tal vez se refiera a esa toalla como mercancía o merma, tal vez. Así, el que tenga sentido la proposición, esta es una toalla, o sea, si la manifestación es verdadera o falsa, si se puede afirmar o negar la proposición, requiere de un creer con confianza, que luego es verificado en la experiencia y en lo social. Esta definición del sentido de una proposición es claramente distinta a aquella que hiciera Wittgenstein una década antes en el Tractatus, donde de manera rígida concluyó que se puede afirmar o negar algo sobre algo si se conocen sus elementos explicativos. En las investigaciones filosóficas, la posibilidad de afirmar o negar una proposición tiene que ver poco con sus elementos constitutivos y mucho que ver con el uso lingüístico privado y social de las palabras y las proposiciones. El segundo aspecto que abordo es el de entender y significar. En el Tractatus, Wittgenstein escribió: los nombres tienen significado, son denotativos y se pueden conocer, siempre que formen parte de una proposición. Las proposiciones tienen sentido y se pueden comprender. El sentido es la situación representada o el espacio lógico al que apunta. La proposición restringe la realidad a dos alternativas, sí o no. Esta descripción deja ver la intención del autor al alcanzar validez lingüística sustentada en el rigor lógico. Pero luego en las investigaciones filosóficas, este rigorismo lógico queda corto para explicar diversos aspectos del lenguaje cotidiano, que más allá de que se tenga sustento lógico o no, cumplen con una función comunicativa más o menos efectiva. Otro aspecto a destacar es el valor significativo de un nombre o sustantivo que en las investigaciones se pone muy en duda con respecto a su postura inicial en el Tractatus. Antes, Wittgenstein decía que los nombres son denotativos, queriendo decir que el nombre se refiere a la cosa que nombra. Mencionaba además que los nombres se pueden conocer, pero esto es demasiado problemático para sostener y para demostrarse a sí mismo que estaba en un error. Al principio, el autor utiliza el ejemplo de los colores y sus diversas tonalidades. Así, admite que hay tantas tonalidades de rojo que difícilmente se puede decir que un color es o deja de ser rojo con las variaciones de tono. Difícilmente alguien puede decir que conoce todas las distintas tonalidades del rojo, y mucho más difícil sería asignar un nombre a cada tono. Y aún en el caso de que alguien lo hiciera, tendría que ser en el ámbito del lenguaje público, donde una tonalidad particular podría referirla a un color presente en la experiencia. Por ejemplo, sería más fácil decir que tal o cual color es rojo sangre, rojo sangre seca, rojo sangre fresca, o color rojo cardenal, rojo ladrillo, etc., siendo el rojo un referente. En los párrafos 530 a 531, el autor pone en duda que sea posible conocer o saber que tal como se llama de tal manera. Por otro lado, Wittgenstein rechaza que el conocimiento sea una colección de datos, ya que para empezar,
habría que verificar la idoneidad de los datos que integran ese saber. También el autor se inclina por la naturalidad con que el hombre asimila datos y conceptos, lo cual no alcanza para decir que algo se conoce o se sabe con sustento en la razón. Como ejemplo de esto, Wittgenstein escribe en el párrafo 543 lo siguiente: un niño puede utilizar los nombres de las personas mucho antes de poder decir sé cómo se llama esto o esta persona. Aún no sé cómo se llama aquella persona. Concluyo con este breve comentario. Me parece de gran importancia que la filosofía del lenguaje aborde la forma de la comunicación humana, puesto que esto es requisito indispensable para luego intentar llegar al fondo de los asuntos que trata la filosofía. El lenguaje habitual ciertamente desafía el rigor lógico que la filosofía trata de utilizar como prueba de validez. Me parece que Wittgenstein sigue a Frege al insinuar una nueva manera de buscar la verdad en la filosofía. Este nuevo enfoque actualmente es conocido con el nombre genérico de teorías deflacionarias de la verdad. Por otro lado, también abre la puerta a la posibilidad de hacer filosofía sin que sea absolutamente necesario constreñirse a rigorismos lógicos, semánticos o de otro tipo. Me parece que Wittgenstein bien podría considerarse el fundador de la fase lingüístico nihilista del posmodernismo, al plantear en las investigaciones filosóficas que los criterios por los cuales las personas encuentran sentido a lo que dicen tiene que ver más con entendimiento natural y espontáneo que con conocimiento razonablemente justificado. A esto tal vez se refieran los párrafos 505 y 511 en los que el autor escribe: cuando se sabe alguna cosa es siempre por gracia de la naturaleza. ¿Acaso no atrapo de manera espontánea el nombre de una cosa? Hasta aquí mi aportación. Gracias por sus amables comentarios. Hasta luego.